En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bien, pues llegamos ya al término de las meditaciones acerca de los 10 mandamientos. Fijaos que una buena división de los mandamientos, me parece, sería decir que los 3 primeros mandamientos están relacionados con Dios. Amarás al Señor tu Dios, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Es la relación del ser humano con los demás. Los 5 mandamientos siguientes, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, hablan de nuestra relación con los demás. Es importante. Y sin embargo, los 2 últimos ya no es tanto lo que sucede en mi relación con Dios, ni lo que sucede en mi relación con los demás, sino sobre todo lo que sucede en mi relación conmigo mismo. Es lo que pasa dentro de mí, que tal vez la gente no lo vea, que tal vez nadie lo sepa, pero, claro, hay mucha gente que es especialista en actuar de fachada. Hay mucha gente que es especialista de parecer encantadoras, generosas, simpáticos, pero a lo mejor están fingiendo y están interpretando un personaje, aunque el yo verdadero está ahí agazapado con pensamientos, con sentimientos, con deseos consentidos. Bien. Y por eso, claro, Jesús decía, del corazón del hombre es de donde brota todo, porque efectivamente es como el corazón del hombre es esa sede de la personalidad moral. Jesús decía, de dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Primero las cosas pasan en el corazón y después que pasan en el corazón, efectivamente, salen o no salen fuera. Y por eso fijaos que el 9º mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Claro, hablan de como de ese mundo de la codicia o la concupiscencia. San Juan, en su carta, distinguía 3 tipos de concupiscencia. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y de esa manera, el 9º mandamiento se ocuparía de la concupiscencia de la carne, los pensamientos, los deseos impuros, los deseos sexuales, sobre todo, de desear sexualmente a una persona. Y el 10º, no codiciar los bienes ajenos, esa concupiscencia de los ojos. Claro, yo prefiero unirlos porque en definitiva son 2 mandamientos que hablan de la purificación del corazón. Mirad, etimológicamente, concupiscencia es una forma vehemente de un deseo humano, ¿no? Es un apetito, en el caso de la concupiscencia, que obra en contra de la razón. Y sabemos que tiene su origen en el primer pecado del hombre, en el pecado de Adán, y de algún modo esa concupiscencia lo que hace es desordenar nuestras facultades morales. Pero bueno, es una inclinación con la que nacemos. Esto, pues hablando llanamente, sería como una especie de defecto de fábrica. Entonces Dios ha hecho una chapuza y resulta que Dios nos hace mal con concupiscencias. Dices, no. Dios nos crea en armonía con Él, en armonía con los demás, en armonía con nosotros mismos, y al quebrantar el mandamiento, rompemos esa armonía con Él, con los demás e incluso con nosotros mismos, con lo cual efectivamente sucede que nuestros deseos se nos escapan. Y a veces deseamos incluso lo que no queremos. ¿Cómo puede ser que tengas esos deseos tan fuertes de rabia o de venganza o de concupiscencia o de lujuria o de lo que sea? Digo, no te asombres. Es el pecado original que está dentro de cada uno de nosotros. Y por eso, fijaos, cuando habla del corazón como la sede de la personalidad moral, nosotros tenemos que librar cada ser humano una batalla muy importante dentro del corazón. Esa purificación del corazón. De hecho, fijaos qué bonito como Jesús en las bienaventuranzas, en la 6ª, dice, bienaventurados los limpios de corazón. Es decir, porque ellos verán a Dios. Y dice el catecismo, los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en 3 dominios, en la caridad, en la castidad y en el amor a la verdad. Por tanto, fijaos, qué bonito es eso, porque
Yo tengo que mirar dentro de mi corazón y darme cuenta que a veces, pues existen unos afanes de protagonismo, existe un querer creerme mejor de los demás, un querer poseer una serie de bienes materiales o no materiales, intelectuales o morales. De hecho, muchas veces hacemos cosas buenas y sí, aparentemente por fuera parecen cosas buenas, pero en definitiva no las hacemos con rectitud de intención. San Pablo decía en la carta de los Corintios, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, aunque conociera todos los secretos y todo el saber, aunque repartiera limosnas todo lo que tengo y entregara mi cuerpo a las llamas, si no lo hago por caridad, si no tengo amor, todo eso no es más que un metal que resuena, unos tímbalos que aturden, eso no me sirve de nada. Es pura carcasa, es pura fachada. Si el ser humano al final, lo que le define al ser humano es lo que sucede en su corazón. Y por eso creo que es bonito que miremos nuestro corazón y purifiquemos nuestro corazón. Es verdad que, fijaos, el 9º mandamiento incide más en lo que es el combate por la pureza. Y bueno, que hablamos ya en el 6º mandamiento, ¿os acordáis? De la castidad como una virtud y también como un don de Dios. Y bueno, pues hay que tener una pureza y ser limpios con la mirada, no mirar a los demás como objetos, sino como sujetos. Hay que cuidar la oración, hay que cuidar el santo pudor, que muchas veces... ¿no? Sin embargo, creo que en este sentido, fijaos, quedaría incompleto hablar solamente de que los pensamientos impuros del hombre son los pensamientos sexuales. No. Cuando a Jesucristo le preguntan qué es lo que hace impura a una persona, él no habla solamente del tema de la sexualidad, habla de los robos, habla de las codicias, habla de tantas cosas. Y por eso dicen que el 10º mandamiento desdobla y completa el 9º. Porque si el 9º habla de la concupiscencia de la carne, el 10º, no codiciará los bienes ajenos, prohíbe ese querer apropiarme. La codicia del bien ajeno es pues la raíz del robo, de la rapiña, del fraude, de la mentira, en fin. La codicia tiene su origen en esa idolatría, ¿no?, que condena el tercer mandamiento, no tendrás más dioses fuera de mí, solo a tu Dios darás culto. Y a la vez, este 10º mandamiento resume, como el 9º, todos los mandamientos de la ley. Mirad, la ley hay que vivirla en el corazón. La ley no hay que vivirla solamente en lo exterior, sino sobre todo hay que vivirlo en el interior. Es curioso, ¿eh? Dice la Iglesia que ese desorden de la concupiscencia, ese apetito sensible que nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Al principio os puede parecer natural, sí, deseo comer, claro, cuando tengo hambre, deseo calentarme cuando tengo frío. Esos deseos, como es lógico, son buenos en sí mismos. Pero cuando esos deseos tienen su origen no tanto en las necesidades básicas humanas, cuanto en una especie como de torcedura, afán de quedar por encima, afán de tener más, bueno, pues efectivamente deseamos con la misma fuerza que se desea comer, o con la misma fuerza que se desea beber, porque a veces los deseos tienen una fuerza aparentemente irresistible. Pues tenemos que saber que un deseo que no está sometido a la recta razón y a la conciencia bien formada, un deseo que nos puede estropear. Es más, ¿cuánta gente insatisfecha? ¿Cuánta gente que se pasa toda la vida quejándose por lo que no tiene, por lo que no le ha pasado, por lo que no le ha sucedido? Y claro, creo que en este sentido la Iglesia nos habla de esa purificación del corazón tan necesaria, de la que todos tenemos que vivir. La purificación del corazón, pues en definitiva es esa realidad por la cual miramos dentro de nosotros y en un ejercicio de honestidad nos preguntamos, ¿yo realmente qué pienso? ¿Yo realmente qué siento? ¿Y yo realmente qué deseo? Creo que esto, son preguntas como muy serias, porque al final te darás cuenta que tus deseos a veces son poco claros. Y repito que la gran tragedia de muchas personas es esa tragedia por la cual pues intentamos como aparentar lo que no somos. No, yo tengo que quedar bien, yo tengo que conseguir un juicio de los demás positivo, que me aprueben, que me reconozcan, que me agradezcan, que hablen bien de mí. Y dices, bueno, sí, pues a ti no te va a salvar lo que los demás piensan de ti. A ti no te va a salvar ni te va
a darte la vida eterna, pues que te hayan aplaudido mucho, que a lo mejor todos hemos conocido personajes o personas en la vida súper exitosos, que salen en las revistas, que salen en los programas, que son... y luego en su vida interior, no son nadie, no son nada. Y encima el problema es que se creen que son alguien y se dan de importantes y se dan... No, yo creo que todos tenemos ese don por el cual, Señor, lo que sea por dentro, que lo sea por fuera. La ley no es un mero cumplimiento de una serie de preceptos, sino que la ley de Dios, y sobre todo la ley de la gracia, la ley del amor, es algo que tiene que pasar dentro de mí. Es algo que tiene que pasar dentro de mí y, pues tengo que saber que por mucho que finja por fuera ser bueno, si por dentro no lo estoy viviendo, tiene ningún sentido. Fijaos que Jesús no es que tuviera manía a los fariseos, pero es verdad que los fariseos eran el modelo de las personas que aparentemente eran religiosas, súper practicantes, estaban siempre pendientes de los mandamientos, los cumplían al milímetro, pero su corazón por dentro estaba podrido. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, que sois como sepulcros blanqueados, porque os preocupáis mucho de lo que se ve por fuera, pero no os importa nada lo que sucede por dentro. Y por dentro estáis llenos de podredumbre, de basura, y estáis tan contentos. ¿Cuánta gente de verdad tiene como una doble vida? ¿Cuánta gente tiene como una doble cara? ¿Quién soy yo cuando me ven y me observan? ¿Y quién soy yo cuando nadie me ve? Y por eso adentrémonos, por medio de estos dos mandamientos, adentrémonos a nuestro interior y preguntémonos si realmente podemos hacer un proceso de purificación. Me gustaría, veis que estoy dándole vuelta a los papeles porque habla la Iglesia de esa purificación del corazón. ¿Y en qué consiste la purificación del corazón? En primer lugar, en reconocer que todos nacemos con los pecados capitales. La palabra capital, capiti, significa de raíz, como algo que... Mirad, los pecados capitales no salen solos. Yo no decido, ay, que voy a tener envidia, sino de repente la envidia me sale. O la ira, no, me voy a enfadar. No, me enfado solo, no hace falta que diga me voy a enfadar. Yo, pues no sé qué te pasa, las veces que yo me he enfadado, no hago un proceso mental de decir, bueno, como he visto que esta cosa está mal, creo que lo que conviene ahora es enfadarse, con lo cual, pues ahora me voy a enfadar. No, me enfado, ¡bum!, me sale. Y vos fijaos que a mí me gusta comparar cuando una persona me dice que tiene un pecado muy reiterado, digo, mira, los pecados capitales son como el pelo, es que salen solos, vamos. Hay que cortarlo, porque si no lo cortas, pues te salen rastas y se te ponen piojos, y ya antes es la ruina de tu cuerpo. Pero claro, no pretendas no tener pecados capitales. Hay personas que tienen más uno, que tienen más otro, pero bueno, es que esto es lo que somos. Es como en un jardín, imagínate que tu alma es un jardín, que Dios preparó con todo el cariño, que el enemigo sembró las malas hierbas, y que esa mala hierba hunde su raíz, y que aunque por mucho que cortes el césped con una buena segadora, la hierba mala quiere volver a salir, y hay que cortarla, y hay que arrancarla. Yo recuerdo de pequeño, ha habido esos prados tan grandes donde había muchos cardos y me decían, ayúdanos a quitar cardos, porque los cardos efectivamente salían solos y donde había un cardo alrededor pues no crecía la hierba y bueno, al final si un prado se llenaba de cardos era imposible que el ganado se pudiera pastar ahí. Y por eso repasar esos pecados capitales para purificar nuestro corazón es imprescindible. En primer lugar, y el más importante de todos, la raíz de todos, es la soberbia. Y la Iglesia nos enseña que frente a la soberbia es la humildad. En segundo lugar, la avaricia. La avaricia es ese deseo de acaparar bienes y frente a la avaricia está la generosidad. Después la lujuria. Es ese desorden, el apetito sexual en que utilizamos solo por el placer a las personas. Y frente a la lujuria, pues la castidad. Ahí no voy a insistir, que lo vimos en el sexto mandamiento. La ira. Pues esa reacción o actitud colérica ante un daño. Y frente a la ira, la paciencia. Frente a la gula, la templanza. Frente a la envidia, pues la caridad. Y frente a la pereza, la diligencia. Estas son muchas veces los pecados capitales y sus contrarios son las razones, las raíces de nuestros pecados. No, que me acuso de que me he enfadado, pero a ver, ¿qué hay debajo de tu enfado? ¿Cuál es la razón de ese disgusto? ¿Por qué has gritado? ¿Por qué te has dejado llevar? Y suele haber siempre, primero, un juicio negativo de alguien, porque esa concupiscencia nace de un juicio
Bueno, pues decir, este por qué tiene que ser mejor que yo, si es peor, este por qué tiene que tener razón, si a mí me gusta tenerla. Y por eso, fijaos, me gustaría repasar con vosotros, sé que los conocéis, pero cuando hagáis un examen de conciencia para purificar el corazón, yo os animo en este último mandamiento, puesto que ya terminamos con esto, las enseñanzas de moral, pues, de lo que es la moral de la Iglesia, la moral cristiana, y pasaremos, si Dios quiere, a la oración. Vamos a ir de abajo arriba, si queréis. La pereza, que es esa desgana o las obligaciones, bueno, esa flojera. Es que tengo que estudiar, por ejemplo, eso es muy clásico en los estudiantes, en los adolescentes. Es que tengo mañana un examen, no he estudiado nada. Pues tienes que estudiar. Es que me da una pereza irme a la cama, y hay dos tipos de pereza. La pereza pasiva, que es el que se tumba en un sillón y dice, no quiero hacer nada, y se pasa las horas vegetando delante de una pantalla, o oyendo música sin hacer... Bueno, eso es una pereza muy clásica. Pero luego está la pereza activa. El que tiene tanto que hacer, está tan ocupado que hace todo menos lo que tiene que hacer. No para, no tiene tiempo, por supuesto, para rezar, para Dios, para su madre, que a lo mejor está sola, pero tiene tiempo para distraerse con no sé cuánto. Pues hay una pereza activa, que tenemos que saber cuidarla también. Y entonces la Iglesia te dice, mira, a veces hay cosas que las hacemos o las dejamos de hacer por pura pereza. Vamos a ser sinceros, que no me apetece nada. Tienes que visitar a la abuela, o tienes que ver que te han pedido un favor que tienes que ir a recoger, y dices, me apetece muy poco. Bueno, y frente a la pereza, fijaos qué bonito, la diligencia. La diligencia, díligo en latín, es amar, y es el orden en el amor. Saber cuáles son tus valores, saber qué valor, y a lo mejor cuando la raíz de tus pecados es la pereza, te das cuenta que te amas a ti mismo desproporcionadamente, que siempre antepones tus intereses a los intereses de los demás, sobre todo que antepones tu comodidad. Si es que somos la generación del yogur, de la hamburguesa, del confort, de todo triturado, masticado, digerido y del mínimo esfuerzo. Y claro, en la vida puedes ser muy listo, pero si no tienes voluntad, no vas a ir a ningún sitio. Se llega mucho más lejos en la vida con la voluntad que con la inteligencia. Y por tanto, efectivamente, la pereza es una ruina. La pereza, tanto la pasiva como la activa, porque repito, que hay gente ocupadísima, siempre está haciendo cosas, tengo que ir, tengo que hacer, digo, pero no tienes un rato para dedicarle. No. Y por eso es la pura comodidad, el puro decir yo, y lo que a mí me apetece, lo que a mí mi sensibilidad, lo que me pide, bueno, y provoca, repito, una flojera, una abulia, una tontería que es asombrosa. En segundo lugar, vamos con la gula. La gula es ese deseo desordenado de comida y de bebida, dar gusto a los sentidos, especialmente en este caso al sentido del paladar. Y efectivamente, oye, pues hay gente que... No, yo gula no tengo. Y bueno, sí, efectivamente, gula no tendrás de comer o de beber. Beber alcohol se refiere, beber bebidas de estas así. Pero a veces gula significa esa desmedida, por ejemplo, en poseer cosas. Bueno, pues no tengo gula de comer, pero tengo una gula de ver series de televisión, una gula de enterarme de todos los cotilleos, una gula que es un afán desmedido, es de que el cuerpo lo que me pida, pues lo tengo que tener, que ver. Bueno, bien, ahí verdaderamente también tenemos que cuidar mucho eso, porque frente a la gula está la virtud de la templanza, que me hace ser dueño de mí mismo. Fijaos, pereza y pureza tienen mucho que ver. A mí cuando viene la gente, no, que tengo unos pecados reiterados de lujuria, y dices, bueno, bien, ¿y también eres una persona perezosa? Sí, pues claro, si no te dominas la voluntad en un punto, ¿por qué le vas a dominar en la otra? Otro pecado capital, que lo vimos en el sexto mandamiento, es la lujuria, que es ese desorden, es esa concupiscencia en el apetito sexual, y en el que efectivamente todo lo que te pide tu cuerpo, sexualmente hablando, se lo tienes que dar. Es la raíz de la fornicación, de la masturbación, de ese ver en escenas o fotografías o imágenes de personas que te puedan excitar o que sea. Eso crea una terrible esclavitud. Y eso efectivamente siempre es como querer poseer, ya no un objeto, sino a un ser humano que tú lo estás convirtiendo en un objeto. Y claro, ¿cuánta gente, por desgracia, rompe su matrimonio? ¿Cuánta gente, por desgracia, se pasa horas delante de una pantalla y horas viendo cosas que al final dices, eso es muy destructivo? Y de hecho, fijaos que el pobre San Juan Bautista,
el precursor del Señor, la razón de su muerte fue, pues, la gula y la lujuria. El rey que le mandó decapitar, bueno, pues estaba lujurioso, estaba absolutamente trastornado por el baile de una chica que debía ser muy entretenida, la pobrecita, sexualmente, y provocó esos deseos sexuales terribles, incontenibles prácticamente, y que había bebido en exceso. Y por tanto, en ese momento, el rey tenía tal incapacidad de razonar, que dice, pídeme lo que quieras, la cabeza de Juan Bautista en una bandeja. Y efectivamente, curiosamente, con tal de satisfacer su gula, su lujuria, provocó la decapitación del Bautista. O no solo pienso en el rey Salomón, que al final, pues como le gustaban tanto las mujeres, tanto, que tuvo no sé cuántas cientos de mujeres, al final pervertió su corazón adorando a los ídolos que no eran el Señor. Tenemos que tener cuidado. Podemos ser tan caprichosos, podemos tener tan siempre lo que me apetece, lo que quiero, y ahí está la pereza, la gula y la lujuria, como ese desorden en los apetitos, digamos, como más corporales, más básicos. Creo que ahí hay que efectivamente pues darnos cuenta que quién manda en mí. Lo que me pide el cuerpo, o lo que me pide la mente en el sentido de, o lo que me pide el alma. Porque esas esclavitudes, fijaos qué bonito es este 9º y 10º mandamiento, que dicen, oye, cuídate por dentro, que puedes acabar siendo una piltrafa humana, puedes acabar siendo un esclavo. Cuídalo y sé dueño de ti mismo por el don del Espíritu Santo, pero esto es imposible por nosotros mismos. ¿Cuántas personas en la historia hemos visto que son grandes generales, grandes estrategas, son personas, y de repente pues, que perdían la razón con temas de la comida, con temas de la sexualidad? Después de estos pecados capitales, creo que también tendremos que considerar la envidia. La envidia es cuando tú te disgustas, te molesta que otros tengan unas cualidades que tú te crees que tienes, o que tienen de algún modo una serie de logros que a ti injustamente no te han dado. Resentirse, disgustarse por el bien de otro, un bien que curiosamente a mí no se me ha dado, eso es propio de los envidiosos. Es que este es más listo que yo. Pues sí, es que este es más rápido que yo, es que el equipo este ha ganado. Bueno, pues sí, el mío ha perdido. Es que resulta que este ha sacado una nota mejor en el examen, o que este tiene unos niños más monos, o que es que esta nunca tiene problemas. Bueno, si es que en la vida te va a pasar muchas veces que hay gente, pues que le va mejor que a ti. Dicen que es propio del trastorno narcisista esa persona que siempre tiene que ser la que mejor. Yo el más listo, yo el más bueno, yo el mejor, mi familia los más guapos, mi casa la más bonita, y si hay algo mejor, pues es que no, en el fondo no lo es. En el fondo no lo es. Claro, ser envidioso es un rollazo, porque la verdad es que además la envidia provoca vergüenza interior, y la envidia provoca críticas. Yo siempre he visto que detrás de muchas críticas están las envidiosas o los envidiosos. Fíjate esa, que se va con unos cuantos hombres y digo, no es que a ti te dé envidia pero de que se vaya a comer porque tú no te vas, pero bueno, en el fondo, dices, pues que es muy mona, que es muy entretenida, a lo mejor tú no te ves tan bonita tan entretenida. Frente a la envidia, la Iglesia nos dice que la virtud que combate la envidia es la caridad. La caridad es la que procura el bien ajeno, la caridad es la que se alegra del bien de la manera. Pues menos mal que hay gente más lista que yo, menos mal que hay gente más guapa que yo, menos mal que hay gente que tiene más suerte que yo. ¿Y por qué? A veces me dicen, a esta la has saludado y a mí no me has saludado. Y digo, déjame en paz, hombre, por favor, no está pendiente que me voy a saludar, que no voy a saludar. Y la gente por tonterías de me saludan, no me saludan, sí o no, se puede montar unos pollos cósmicos. Y te pueden montar a sí mismos, primero porque sufren muchísimo, y después porque hacen sufrir. Los envidiosos lo pasan fatal. Y es un pecado universal, esto no penséis. En España hay mucho, por supuesto, en el mundo del clero también, pero en todo el mundo es igual. ¿Por qué tosí yo no? Entonces te empieza una rabia interior, una quemazón, una amargura. Y después dices, pues mira, lo siento, pero es que esto es la vida. También creo que es importante en los pecados capitales saber que la raíz de muchos de nuestros actos es la avaricia. La gente avariciosa es una gente que nunca tiene suficiente, que quiere acaparar, y tengo títulos, y tengo dinero, y tengo posesiones, y tengo muchos seguidores de YouTube, o tengo muchos, yo qué sé, uno le puede dar la codicia de los bienes materiales, y entonces claro, es que es alguien
que siempre está insatisfecho. Lo he dicho antes también respecto a esa gula de querer tener todo. Hay gente que siempre mirará más lo que le falta que lo que tiene. Y como está tan pendiente de lo que no tiene, pues quiere más, y más, y más, y más, y al final pues la avaricia, dice el refrán español, que la avaricia rompe el saco. Que la gran sabiduría del ser humano es decir, mío, hay un salmo que hemos rezado hoy por la mañana, Salmo 130, Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros, y no pretendo grandezas que superan mi capacidad. Claro que en la vida hay que tener metas, claro que en la vida hay que querer superarse, claro que hay que ser ambicioso en el buen sentido de la palabra. Una ambición sana no por mí, por los míos, por mi patria, por mis hermanos, por mis hijos, por mi mujer, por mi marido, pero ese tener metas no es lo mismo que ser avaricioso. Son para mí, son mías. Y me das un poco, ni se te ocurra. Y podemos ser avariciosos no con el dinero, podemos ser avariciosos con nuestro tiempo, con nuestros bienes materiales, con gente que le dices, oye, déjame esto, no te voy a dejar, déjame en paz, ¿no? Curiosamente los avariciosos luego cuando piden y no les das se enfadan muchísimo y dices, bueno, pues a ver si aprendes. Frente a la avaricia, pues efectivamente está la generosidad, que das con gusto. Hay gente que está encantada de dar su tiempo, de sentirse útil, de dar y de quitarse ellos si fuera de la boca para darse a los demás, como hacen las madres con los hijos, que es un amor bien bonito. Bien, y me quedan dos. Me queda la ira, que es esa reacción o actitud colérica ante un daño, una dificultad o una contrariedad. Fijaos, en el fondo, sabéis que muchos de nuestros pecados, la raíz es la inmadurez. La inmadurez es la intolerancia a la frustración. Cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las cosas no son como yo me imaginaba que tenían que ser, cuando tengo una contrariedad porque es que he salido y hay un atasco que te mueres y hace calor y yo voy muy abrigado y encima voy con mi coche y hay otro coche que corre más que yo. Entonces, claro, hay gente que se disgusta por todo. ¿Y porque la vida es un conjunto de frustraciones? A mí, desde luego, desde que suena el despertador ya es la primera frustración. O yo qué sé. Y por eso la ira es esa reacción desproporcionada, es esa rabia. La gente al volante, por ejemplo, se transforma, ¿eh? Hay gente tan amable, tanto, le pegas un adelantamiento que a lo mejor que no has puesto el intermitente y ya se te pone como una furia. Y no te digo nada que a mí me pasa. Cuando estábamos todos esperando en la fila porque hay un desvío y estábamos todos en el carril derecho y ¡pum! Llega el listillo y por el carril de la izquierda, en el último hueco del último momento, se cuela y dices, este señor, y te enfadas y te acuerdas de toda su familia. Bueno, es muy humano. Ahora, cuando la ira es desproporcionada, es terrible, ¿eh? Cuánto daño, cuántas heridas, cuántos gritos, cuánta violencia, cuánto abuso de poder, cuánto daño hace la ira. Frente a la ira, pues evidentemente está la mansedumbre, que es esa virtud por la cual pues somos la mansedumbre y la paciencia, en el sentido de soportar con paz y con serenidad pues las adversidades y los defectos de los demás, como es lógico. Y por último, la soberbia. La soberbia es la esencia del pecado original. La soberbia es la raíz de todos nuestros deseos turbios. Este 9º y 10º mandamiento se resumen en no puedes ser soberbio. No codiciarás a la mujer del prójimo, que no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos, porque en el fondo el soberbio se cree que es Dios. Se cree que todo lo que desea tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque lo deseo yo. ¿Por qué? Porque se considera como muy superior. La soberbia es el deseo de superioridad y de alto honor y de alta gloria. Decir, y los hombres vamos mendigando la gloria, que me aplaudan, que me reconozcan, que se den cuenta. Pero hay gente tan soberbia que bueno, que dicen, pero ¿cómo no se dan cuenta de lo bueno que soy? ¿Pero cómo no me reconocen todo lo que he hecho? Es decir, gente que por ellos, tendríamos todos que cuando pasen habría que hacer la ola porque, ¿qué ha pasado fulanito, no? Es terrible. La soberbia es el origen de todos los demás pecados y la soberbia es lo que realmente hace sucio el corazón. La soberbia es la esencia del pecado original. Cuando la primera pareja humana desobedece el mandato de Dios, lo hace por soberbia. Porque creía que Dios, ¿quién es Dios para decirme a mí? No puede ser alguien superior a mí porque yo soy lo más superior. Y si Dios me dice que no coma, pues como. ¿Por qué? Porque Dios me ha mentido, porque vamos, yo sé más que Dios. La gente se pone en el lugar de Dios. Y esa es la soberbia. Y los soberbios lo pasamos fatal. Pues claro, ahora, tener soberbia, repito, cuando me dicen en confesión, padre, me acuso que tengo soberbia, digo, 2 orejas, y ojos, y nariz, todo el mundo nacemos con soberbia. Todo el mundo, menos la Virgen Santísima, que nació sin pecado original, todos tenemos soberbia.
Y bueno, ¿qué hay que hacer? Pues efectivamente, darnos cuenta que tenemos un tiranillo dentro, una tiranilla dentro, que todo lo quiere, que todo lo desea, que se considera superior, y hay que ponerlo en su sitio. Y por eso ojalá que, termino ya, porque veo que se cumple el tiempo de esta meditación, pero, Dios mío, dame un corazón sensato, purifica mi corazón. 9º y 10º mandamiento que resumen toda la ley de Dios, y es: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, anteponiendo siempre a un ser que es muy superior a ti y a un prójimo que siempre tendrá por lo menos la misma dignidad que tú, si es que no tiene más. Tú colócate en el último lugar, que es lo que dice el Señor en el Evangelio, que cuando llegue el dueño de la casa te dirá: amigo, sube más arriba, que te has puesto muy atrás. Pero como te pongas muy arriba, probablemente te puede decir: te has equivocado, vete atrás, porque este no es tu sitio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.